Muy buenas noches para todos otra vez. Mi nombre es Daniel Hasbun, soy residente de segundo año de ortopedia y traumatología de la Universidad Libre, seccional Barranquilla, y actualmente soy el coordinador pues, del semillero también del programa. Hoy pues tenemos también la gran oportunidad de contar con el grupo de interés en ortopedia de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y pues también le damos la más cordial bienvenida a esta charla, a esta conferencia titulada Fracturas de cadera, generalidades y claves en el manejo quirúrgico. Es importante saber que esta es una de las patologías más prevalentes y desafiantes, especialmente en los adultos mayores, pero también de alto impacto en pacientes jóvenes. Y por eso el día de hoy pues vamos a analizar la epidemiología, la clasificación, algunas indicaciones quirúrgicas y también algunas estrategias de rehabilitación con un enfoque integral y práctico. Esta conferencia pues fue pensada específicamente para los estudiantes, al igual que los médicos generales, y por eso se va a hacer un enfoque general de este tipo de fracturas. Hoy tenemos el gusto de contar con diferentes ponentes que pues desde su formación y experiencia clínica nos guiarán a través de este recorrido académico. Por parte de la Universidad Libre contamos con el doctor Fernando Dumar, que es residente de primer año, y también contamos con el doctor Sergio Ceballos, también residente de primer año. Y por parte de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, contamos con Santiago Salazar. Contamos con la presencia también de Camilo Andrés Acosta Morales, Andrés del Pilar Martínez, Laura Guillo, Lida Pinzón, que pues también nos van a estar acompañando hoy con el área de las fracturas extracapsulares. Adicionalmente, recordarles que esta es una conferencia enfocada pues al manejo como médicos generales, como estudiantes, y pues también para que sea de su mayor agrado. Vamos a iniciar pues con la parte que les corresponde a las fracturas intracapsulares. Esta parte de la conferencia la vamos a manejar pues ya de parte del grupo de la Universidad Libre. Entonces contamos con la presencia del doctor Fernando Dumar y el doctor Sergio Ceballos. Así que bienvenidos doctores, los escuchamos. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Jabún, por la introducción. Empezamos entonces hablando de lo que van a ser las fracturas intracapsulares y la dividimos en dos la conferencia. Vamos a mirar entonces la parte del adulto joven y la parte de los ancianos. Entonces, damos inicio a la presentación. Entonces, iniciamos hablando de las fracturas intracapsulares en el adulto joven y vamos a ver los objetivos que nos planteamos para esta presentación. Conocer el mecanismo del trauma asociado a las fracturas intracapsulares de la cadera, identificar los factores que aumentan el riesgo de desarrollar necrosis vascular y determinar la prioridad en cuanto al manejo del adulto joven. Empezamos hablando un poco de la arquitectura ósea interna y tenemos que ver que Ward describe en 1838 las diferentes trabéculas, el sistema trabecular que viene siendo regido un poco por lo que es la ley de Wolff, que en cuanto a las solicitudes a las que se somete el hueso se van a desarrollar, y tenemos diferentes trabéculas compresivas primarias y trabéculas de tensión, tanto sistemas primarios como secundarios, y muy importante tener en cuenta que el punto donde se hace la confluencia de esta a nivel de la cabeza femoral es el centro de rotación, y el triángulo de Ward, que es la zona donde está desprovista de estas trabéculas y se conoce como la zona de debilidad que presenta a nivel del fémur proximal. Vamos a definir un poco la cápsula articular y vamos a ver que esta está compuesta por tres ligamentos principales, que son el ligamento iliofemoral o ligamento de Bigelow. Está formado por una Y, en forma de una Y por dos ligamentos que son principales, el lateral y el medial, como podemos ver en la imagen, y además también los ligamentos isquiofemoral y pubofemoral. Todo esto se van a insertar alrededor de lo que es el acetábulo, y se va a insertar a nivel de la línea intercondilia del fémur proximal. Muy importante su función en cuanto a la estabilidad relacionada con movimientos de la cadera. En cuanto a la irrigación, en términos generales, vemos que depende de la arteria femoral. Posteriormente, la arteria femoral da la rama arterial femoral profunda, y de la rama profunda vamos a tener la arteria circunfleja femoral medial y lateral. La arteria circunfleja femoral es la principal, que se encarga de
irrigación de la cabeza femoral y tiene aproximadamente, según estudios que se han realizado, un 66-88% de la dependencia de la irrigación de esta. Particularmente de la arteria retinacular inferior, que es una de sus ramas, que va a seguir a nivel del ligamento de Weisberg en el cuello femoral, que se encarga aproximadamente del 30% de este porcentaje que le corresponde. Además, la arteria circunfleja femoral lateral, que se encarga de irrigar el 10 al 15%. También un porcentaje no despreciable viene dado por el ligamento redondo, por la arteria epifisiaria medial, a través de este. Entonces, hablando de las fracturas intracapsulares de la cadera, vemos que la fractura en esta región va a ser la que está envuelta por la cápsula de articulación de la cadera y la vamos a conocer como fracturas del cuello del fémur. En cuanto a la edad fisiológica, para definir lo que es un adulto joven, vamos a ver que no solo nos referimos a su edad cronológica, sino también al potencial fisiológico que tienen los pacientes. Y muchos estudios se han realizado para definir cuándo es un adulto joven y se debe a características como la actividad que puede tener el paciente previa a sus lesiones, las comorbilidades y la calidad ósea. Entonces se ha establecido que la edad para definirlo es un paciente menor de 60 años y es lo que vamos a tener en cuenta por lo menos en esta presentación. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que está dado prácticamente el 3 al 4% de todas las fracturas de la cadera y es muy importante tener en cuenta que se da por traumas de alto impacto, como pueden ser los accidentes de tránsito, caídas de una altura considerable, o también lesiones deportivas en algunas ocasiones. Muy importante tener en cuenta que puede estar relacionado con otros tipos de lesiones. En cuanto al mecanismo del trauma, vamos a ver que se va a dar por un impacto axial en el fémur cuando la cadera está en aducción. Entonces la extremidad va a estar separada de la línea media y esto lleva a que el impacto se transmita hacia el cuello femoral y lleve a que haya una falla como tal en presentando la fractura. Importante tener en cuenta que se puede asociar en algunas ocasiones a luxaciones o fracturas también de la diáfisis o lesiones de la rodilla, como pueden ser fracturas o lesiones de ligamento. En cuanto al enfoque inicial, vamos a ver que es un paciente politraumatizado, entonces lo importante es seguir el protocolo de soporte vital avanzado, como lo dice el ATLS, y lo primero es optimizar nuestro paciente, hacer nuestro enfoque general. Vamos a ver que puede estar relacionado con lesiones de emergencia en un porcentaje no despreciable, incluso el 60% aproximadamente. Se puede relacionar con traumas de tórax, traumas de abdomen, traumas craneoencefálicos. Y es muy importante realizar la optimización de nuestro paciente y verificar, tanto entonces de manera integral, las lesiones que está presentando para poder descubrir, pues, la evaluación clínica. Vamos a ver que es muy importante verificar la posición en la que estemos en la extremidad. En cuanto a las fracturas intracapsulares, podemos encontrar una rotación interna, una rotación externa en el miembro inferior. Incluso también se puede encontrar acortamiento, como vamos a ver más adelante en lo que son las fracturas extracapsulares. Entonces, evaluar la posición, verificar todo lo que es a nivel neurovascular, circulatorio y la circulación y las lesiones que pueden estar asociadas a esta patología. En cuanto a las radiografías, para poder determinar, vemos que la radiografía, en cuanto a los estudios de imagen, la radiografía como las proyecciones de pelvis o las proyecciones de la cadera AP y lateral, nos va a brindar una sensibilidad alta. De hecho, para las fracturas desplazadas del 98%, ya las fracturas no desplazadas se puede reducir incluso hasta el 70-85%, pero también es el enfoque inicial que le vamos a dar a nuestro paciente en cuanto al manejo, en cuanto a la parte diagnóstica. Ya podemos utilizar también la tomografía, que es un estudio que nos va a ayudar pues, a detectar pues, fracturas ocultas y la extensión de los trazos de fractura hacia la articulación. Para la parte quirúrgica podemos utilizar la reconstrucción en 3D que nos permite pues, tener una mejor planeación en cuanto a la parte quirúrgica de nuestro paciente. También para mirar las fracturas ocultas tenemos disponible la resonancia en algunos centros que nos pueden llevar
a identificar esta fractura y no dejarlas pasar por alto, o también cambios en la vascularidad, como les comentaba, pues la parte de la irrigación de la cadera, que es un punto muy importante en cuanto a su viabilidad. Entonces, hablando del adulto joven, vemos que es un paciente con una buena calidad ósea. Lo que nosotros vamos a buscar es preservar tanto la anatomía y la mecánica natural de la cadera. Esto le va a permitir al paciente volver de cierta manera a sus actividades funcionales. ¿Cómo logramos esto? Pues haciendo una reducción anatómica y buscando realizar una fijación interna. ¿Qué son los objetivos que vamos a trazarnos en esta fractura para este tipo de pacientes? Vemos que las fracturas del cuello femoral pueden ser tanto subcapitales como transcervicales, pero realmente en la práctica clínica no vamos a lograr identificarlas de manera certera, especialmente pues con las radiografías. Ya con estudios más avanzados puede que sí lo logramos identificar. Entonces, es tener en cuenta que la mayoría de las fracturas van a ser transcervicales debido a que esta zona es un poco más débil que la zona subcapital. Hay que tener algo muy importante y es el grado de desplazamiento en que encontremos la fractura de nuestro paciente. En cuanto a las clasificaciones, hablamos de la clasificación de Gardner, que fue desarrollada por Gardner en 1961, y este nos va a dividir las fracturas en dos, tanto desplazadas como no desplazadas. Nos va a hablar también del trazo de fractura y la relación de las trabéculas. Entonces vamos a tener que la tipo 1 va a ser fracturas que son incompletas con una impactación en valgo, las tipo 2 completas y no desplazadas, y las tipo 3 que son fracturas completas con desplazamiento parcial, y las 4 con una fractura completa con un total desplazamiento. O sea, hay una discontinuidad en la relación trabecular. Cuanto a la clasificación de Powers, otra clasificación descrita en 1976, nos habla de las fuerzas de compresión y cizallamiento que presentan la fractura de acuerdo a su trazo. Entonces vamos a comprobarlo con una línea en la horizontal tangencial al punto, perpendicular a la horizontal del fémur, y vamos a trazarlo una línea que va a atacar directamente al trazo de la fractura. Podemos tener entonces tres clasificaciones, que son las tipo 1, cuando esta inclinación va a ser de 0 a 30 grados, tipo 2 de 30 a 50% y mayor de 50% son las tipo 3. Y esto nos va a hablar entonces a la fuerza que se someten, siendo más horizontales fuerzas de compresión y a mayor verticalidad fuerzas cizallantes, que nos puede llevar a tener un colapso en varo en nuestra fractura. Y esto nos indica, igual que la de Gardner, cómo podemos realizar nuestro tratamiento. Entonces, cuando realizamos el procedimiento, y muchas series han descrito que para fracturas subcapitales o intracapsulares en pacientes menores de 60 años, donde se ha hecho seguimiento, cortes de seguimiento de 2 años, hablaban de que la fijación en las primeras 12 horas era un factor muy importante para disminuir una complicación que es el riesgo de la necrosis vascular de la cabeza. Pero se ha evidenciado que estos estudios están sometidos a cierto grado a cierto sesgo, como sesgo de autorización, por lo cual al ir indagando más y al verificar más estudios realizados, vemos que la necrosis vascular y la pseudoartrosis no se relaciona tanto con el momento de la cirugía. Se ha podido en diferentes estudios, como el realizado por Gumutas y sus colaboradores, donde el objetivo fue determinar si factores como la edad, el momento de la cirugía y la presencia del desplazamiento afectaron las trazas de complicaciones, y se pudo encontrar que la necrosis vascular se relacionaba en mayor medida con el grado de desplazamiento inicial que presentaba la fractura. Entonces, este es un punto a tener en cuenta al momento de nosotros enfocar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que no hay diferencia entre la tasa de complicación y el momento quirúrgico. Siempre es más importante tener a nuestro paciente compensado al momento de llevarlo a cirugía. Al mayor desplazamiento que presente va a haber una mayor tasa de complicación, y también que realmente aspirar el hematoma, hacer una capsulotomía, no va a afectar el desenlace de nuestro paciente en cuanto a funcionalidad o a complicaciones. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, se plantean diferentes maneras para hacer la reducción de la fractura. Para las fracturas tipo Gardner 1 o 2,
una reducción cerrada es suficiente, se plantea el debate si para la Garden 3 o 4 solo la reducción cerrada o si hay que hacer un abordaje quirúrgico para poder realizar una reducción adecuada, pero en mucha literatura se habla que la reducción anatómica se puede lograr cuando, cuando logramos evidenciar una adecuada congruencia de nuestra reducción mediante la fluoroscopia. Tenemos la maniobra de Leadbetter, que es una maniobra donde se realiza con la pierna afectada, la vamos a flexionar a 45 grados con una ligera abducción para luego extenderle y darle rotación externa y lograr así nuestra reducción. ¿Cómo la vamos a verificar? Pues la verificamos con las líneas corticales, tanto anterior, posterior y también medial y lateral, para ver que no haya sobreposición de los fragmentos, que no presentemos una traslación de esta o una rotación, o que no presentemos unas angulaciones tanto en varo como en valgo. Entonces, esto lo vamos a verificar de manera intraquirúrgica. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento vamos a tener para nuestra fractura? Tenemos los tornillos canulados, los implantes dinámicos de ángulo fijo o una combinación de estos, que es muy importante. En cuanto a la hemiartroplastia o la astroplastia, hablando como tal, los reemplazos de la cadera, en este tipo de pacientes no lo vamos a tener con una cirugía primaria, por lo que buscamos es preservar como tal la cadera nativa de nuestro paciente. Entonces, en cuanto a los tornillos canulados, es una opción que podemos tener para los pacientes tipo 1, tipo 2, y vamos a tener diferentes configuraciones que le va a dar una variancia biomecánica tanto de la manera en que los apliquemos como también el número de tornillos que utilicemos, ¿sí? Entonces, muy importante esto tenerlo en cuenta para este tipo de pacientes. Aquí podemos ver una configuración de pirámide invertida, que es una de las configuraciones que más utilizamos en estos casos. También tenemos los implantes de ángulo fijo, que los implantes de ángulo fijo son, ya los estudios han demostrado que son de los mejores métodos, por no decir el mejor método, para este tipo de fractura. Como puede ser el DHS, que nos va a brindar pues mayor estabilidad en estos pacientes que pueden ser power stress, donde vemos que la fractura está sometida a fuerzas cizallantes. Un punto importante para mejorar la estabilidad de nuestro constructo es agregar un tornillo antirrotación. Y estudios han demostrado que junto con el dispositivo de ángulo fijo más un tornillo antirrotatorio nos lleva a presentar menor desarrollo de complicaciones como puede ser la osteonecrosis en la fractura Gardner 3 y tipo 4. El FNS o el Femoral Neck System nos lleva a tener entonces tanto el tornillo de compresión como un tornillo de antirrotación. Entonces, un sistema de ángulo fijo que confluye las dos técnicas que estaba comentando previamente. Nos va a dar tanto la estabilidad axial como la rotacional y una mayor resistencia al colapso en varo. Entonces, puede ser de los mejores sistemas que tenemos para este tipo de fractura. En cuanto a las complicaciones que vamos a tener, vemos que se han realizado diferentes revisiones sistemáticas analizando distintas cortes de pacientes, donde vemos que las complicaciones principal, la reintervención, pero la que más nos llama la atención, la necrosis vascular, un 14.3%, y el riesgo de no unión que se presenta por ser fracturas a nivel articular de un 9.3% posterior a nuestro procedimiento quirúrgico. En cuanto a la rehabilitación postoperatoria, para ir concluyendo en esta parte, vemos que difiere de los pacientes mayores debido a que aquí la carga vamos a diferir, porque se ha evidenciado que presenta acortamiento cuando empezamos nuestros pacientes a darle una carga total. Entonces diferimos la carga 4 semanas, a la cuarta semana empezamos con una carga progresiva, para de 8 a 12 semanas realizar una carga completa y posteriormente pues el entrenamiento funcional de nuestro paciente. Entonces, para llevar a casa, me gustaría que quedara claro que el mecanismo para el trauma de las fracturas intracapsulares se da por un impacto axial del fémur con la cadera de aducción, que el grado de desplazamiento de la fractura es lo que se va a relacionar con el desarrollo de la necrosis vascular y no el tiempo en que se lleva nuestro paciente a cirugía, y que en el adulto joven la prioridad del tratamiento es preservar tanto la anatomía y mecánica natural de la cadera. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctor Dumar. Damos paso al doctor Sergio Ceballos. Adelante, doctor. Noches, buenas noches y también gracias por la asistencia, gracias al doctor Dumar por la conferencia que acaba de darnos y yo les vengo a hablar un poco sobre la aproximación en lo que es las fracturas intracapsulares de cadera en el anciano. Mi nombre es Sergio Andrés Ceballos Malagón, soy residente de primer año de ortopedia y traumatología de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Como objetivos para esta charla, primero que todo, reconocer los factores de riesgo que están asociados a este tipo de fracturas y cuál es el mecanismo del trauma, y resaltar las diferentes opciones de tratamiento en estas fracturas y compararlas. Entonces, iniciando con lo que es la epidemiología, estamos frente a un problema global y es una de las principales causas de morbimortalidad, las fracturas de cadera en el anciano. Entonces, en Estados Unidos, únicamente en este país hay una incidencia ya del 309.000 casos, 500 casos por año. Se esperan más de 500.000 casos para el 2040. Y en Colombia se calcula que anualmente se presenten unas, anualmente se presentan unas 8.000 a 10.000 fracturas de cadera en mujeres y la osteoporosis es el principal factor de riesgo. Vemos, según las gráficas que vemos en la imagen, que de todas estas fracturas el 49.7% van a ser fracturas intracapsulares y de esas 21.3% van a ser transcervicales, 18.1% van a ser subcapitales y 10.3% van a ser basicervicales. Vemos que las intertrocantéricas son las que más se presentan con un porcentaje del 46.5%. Y vemos que las complicaciones intrahospitalarias están en alrededor del 50%. Entre las más frecuentes que vamos a encontrar está el delirium con un 25% aproximadamente, la anemia con un 19%, la infección urinaria por catéter con un 10%, además neumonía, entre otras complicaciones ya sean relacionadas con fallas del implante, fallas del material, nuevas fracturas que presenta el paciente, infección del sitio operatorio, tromboembolismo pulmonar. Y los factores de riesgo se pueden dividir en no modificables, donde se incluye el sexo, como ya sabemos, mayor frecuencia en el sexo femenino, la etnia y los antecedentes familiares, y los modificables, donde ya entramos en contacto con lo que es el manejo del peso del paciente, el tabaquismo, el nivel de actividad física que presenta el paciente, la dieta, el estado nutricional. ¿Por qué se fracturan estos pacientes? Si vemos el mecanismo de trauma, el 90% de estos pacientes van a sufrir fracturas por caídas. En el anciano es más que todo por caídas de su propia altura, a diferencia del adulto joven que es por un trauma de alta energía. Entonces, una simple caída hace que la fuerza se transmita por el cuello femoral, se aplica esa fuerza inicialmente por el trocánter mayor, lo que al final nos va a producir la fractura. Entonces, los pacientes es muy importante ver en qué forma caen. Por ejemplo, las caídas hacia adelante se dan más que todo en pacientes que están en forma, pacientes que no tengan tanto deterioro funcional, y esas caídas hacia adelante tienen más probabilidad de sufrir fracturas, sobre todo a nivel de los miembros superiores, radiodistal. eh, y en cambio, cuando el paciente es un anciano que tiene deterioro funcional, ellos tienden más a caer de lado, donde la fuerza recae directamente sobre la región trochanteria y causa la fractura. Entonces, como es por caída la mayoría, debemos indagar si hay lesiones asociadas. Como les dije, normalmente las lesiones, estas son fracturas, normalmente las fracturas se presentan como lesiones aisladas, pero en este estudio donde tomaron 2.000 pacientes con fracturas de cadera, se reportó que solo el 4% presentan lesiones asociadas como eh, luxaciones, fracturas de radio distal, y digamos que es un punto clave a tener en cuenta, ya que no debemos enfocarnos solamente en la fractura de cadera, sino también evaluar el paciente como un todo y estar a la expectativa también de lesiones asociadas a este nivel, a nivel de los miembros superiores. En cuanto a la presentación clínica de las fracturas no desplazadas, siempre debemos hacer una historia clínica previa, hacer énfasis en cosas que puedan, digamos, entorpecer el tratamiento perioperatorio, por ejemplo, enfermedades de base como lo son enfermedades neurológicas, para ver también cuál fue el motivo de la caída, si fue por alguna causa cardíaca, algún síncope. Y normalmente estos pacientes que presentan fracturas no desplazadas puede que no tengan una deformidad aparente, pero el rango de movimiento sí va a ser doloroso. Incluso en algunos pacientes no se les va a imposibilitar la marcha. Algunos pacientes caminan y como todo trauma también se asocia a edema, eh, también puede asociarse a úlceras, a escaras por el tiempo que duran en cama en algunos casos de pacientes. Y cuando la fractura ya es desplazada es cuando vemos ya el acortamiento de la extremidad, la rotación externa de la extremidad. Igual, en las no desplazadas el movimiento pasivo y activo va a ser doloroso y también se asocia muchas veces a úlceras y escaras.
El diagnóstico, como ya sabemos, es una proyección AP de pelvis. Es necesaria también para una valoración completa de la cadera, del anillo pélvico. La proyección lateral de la cadera afectada también se realiza con la cadera contraria flexionada para que éste no interfiera con el trayecto del haz radiográfico. Y valoramos más que todo las líneas trabeculares en busca de angulaciones o discontinuidades. Aquí vemos esta imagen que es importante, ya la vimos en la charla previa. Fue desarrollada aproximadamente en los años 70 por Sain, donde se observan los patrones de trabéculas óseas en el fémur proximal y con base en eso clasificaban la densidad ósea en grados. Vemos todas esas trabéculas, tanto las de tensión como las de compresión, y en esa zona descubierta, marcada con W, que es el triángulo de Ward, que es el que está más expuesto a fracturas por la ausencia de trabéculas a este nivel. Entonces, es una forma de ver la densidad ósea por la radiografía. Vemos que las grado 6, que son donde vemos todas las trabéculas visibles, las grado 3 ya son más finas las trabéculas y hay rotura del grupo primario tensil, y ya en el otro extremo, ya por ejemplo las grado 1, donde solamente vamos a ver las trabéculas primarias de compresión, son visibles pero están disminuidas en tamaño, en número. Y cuando ya abordamos a estos pacientes, una de las preguntas que nos haríamos es, ¿necesitamos hacer una tracción en estos pacientes? Vemos, digamos, el acortamiento, entonces hay que hacer algún tipo de tracción. Si nos remontamos ya a muchos años atrás, tal vez sí encontramos que se daba esta práctica con el fin de ¿qué? De mejorar el dolor, de mantener la reducción de la fractura. Sin embargo, con el tiempo se han realizado ya estudios arteriográficos donde la vascularización de la cabeza femoral se ve comprometida. Han demostrado que la tracción y la rotación interna lo que hace es reducir la perfusión de esa cabeza femoral por la arteria circunfleja medial, y también va a repercutir negativamente en la circulación venosa. Y aquí, en este estudio, Parker y colaboradores en 9 ensayos que realizaron donde comparaban la tracción con pacientes a los que no se les realizaba tracción. En este estudio participaron 1.546 pacientes con fractura de cadera y se halló que no hubo ningún efecto beneficioso ni alivio de dolor, ni se mejoró la reducción al momento de la cirugía, por lo que esta práctica ya no trae ningún beneficio. Entonces, ¿cómo tratamos las fracturas de cadera en el anciano? Primero que todo, la tromboprofilaxis. Luego de que el paciente ingrese, una vez ya establecida su respectiva analgesia, es muy importante iniciar la tromboprofilaxis, debido a que el momento de la fractura, enseguida en que el paciente se fractura, lo que va a liberar es tromboplastina, y pues se va a activar como tal el sistema de coagulación. Entonces el paciente no va a poder levantarse o moverse. Eso va a facilitar a que el paciente tenga una éstasis venosa, lo que crea un ambiente ideal para que se dé lo que es la enfermedad tromboembólica. Y ya se han publicado estudios donde la incidencia es del 62% aproximadamente de trombosis venosa profunda a las 48 horas de ingreso y antes de ser intervenidos. Otro de los factores son una edad superior a los 75 años, el sexo femenino. Por eso debemos iniciar tromboprofilaxis lo más pronto posible. ¿Hay posibilidad de algún manejo conservador en estos pacientes? Actualmente, digamos que son escasas las indicaciones para realizar un manejo conservador, incluso hasta en pacientes con fracturas que estén impactadas o que no tengan desplazamiento, se benefician de la fijación. ¿Y esto por qué? Porque la fijación es poco invasiva, permite al paciente una movilización temprana, y si no se opera, si se llega a desplazar una fractura que inicialmente no estaba desplazada, el pronóstico en este paciente empeora. Entonces, lo que se ha encontrado es que ese riesgo de desplazamiento varía entre el 19 al 46%. Y en este estudio que realizaron Parker y Com, donde toman 375 pacientes aproximadamente con fractura de cadera no desplazada, que fueron tratados con fijación interna, se produjo una falta de unión como en un 6% de los pacientes y necrosis vascular en el 4%. Entonces, se compararon esos datos con los informes ya publicados en base de datos, y en el tratamiento conservador la tasa de fracaso fue del 19%. Entonces, los resultados respaldan el tratamiento con fijación interna. Entonces, aquí en el manejo conservador, ya uno entra a ver o deja en segundo plano la cadera y se enfoca más en el estado general del paciente. Si es un paciente que no se espera ningún beneficio por tener una cadera funcional, pacientes preterminales, dementes, que no se benefician de ningún tipo de intervención, en ellos más que todo, o pacientes que no acepten el tratamiento, en ellos más que todo se indica lo que es la analgesia y la movilización con cambios posturales. Entonces, entre los diferentes manejos quirúrgicos que podemos encontrar, tenemos la fijación interna, donde preservamos la cabeza femoral. Ahí buscamos mantener la fractura en su sitio con implantes como los tornillos canulados, los DHS. Otro manejo es la miartroplastia, donde se reemplaza solo la cabeza femoral preservando el acetábulo, y ahí encontramos lo que son las prótesis unipolar, la bipolar. Y ya tenemos la artroplastia total de cadera, donde, digamos,
reemplazamos totalmente la articulación coxofemoral por medio de una prótesis. Entonces, en el tratamiento de las fracturas intracapsulares no desplazadas, tenemos, como ya sabemos, los tornillos canulados. En la fijación interna se utilizan este tipo de, de material con un abordaje percutáneo que digamos que da la ventaja de tener un tiempo quirúrgico más corto, una baja pérdida de sangre. En este tipo de osteosíntesis la configuración es muy importante, digamos, para lograr una fijación adecuada. Como ya sabemos, se colocan 3 tornillos canulados en paralelo con la configuración de triángulo invertido y se coloca uno antero superior, uno posterior superior y uno posterior inferior. Y es importante porque ese posterior inferior es importante porque es el que permite el agarre dentro del cálcar, que es sirve como un contrafuerte para evitar que el cuello femoral se acorte. También podemos hacer tratamiento con tornillo deslizante de cadera, como lo son los DHS. Son dispositivos de ángulo fijo que van a hacer compresión en el sitio de las fracturas. Estos más que todo son utilizados para aquellas fracturas Powell stress, como ya se mencionó, o basicervicales, y que tengan una orientación más que todo vertical. Tiene sus desventajas con respecto a los canulados, que tienen un tiempo quirúrgico un poco mayor y también pues una pérdida de sangre un poco mayor con respecto a los tornillos canulados. Por ejemplo, vemos que hay estudios que comparan tornillos canulados con tornillos deslizantes. En este estudio pues se realizó seguimiento a 62 pacientes, 31 tratados con DHS y 29 con canulados. Y al final digamos que no demostraron una diferencia notable en las tasas de revisión entre los dos grupos. En general no hay diferencia entre el tiempo de hospitalización, mortalidad y fracaso del implante, pero sí hay una tendencia a la necrosis vascular con el uso del DHS que con tornillos canulados en este estudio. Y como ya hablamos de la fijación interna y que esta se relaciona con reintervenciones, pseudoartrosis, también con necrosis vascular, esto da razones también para considerar algún tipo de artroplastia como manejo para estas fracturas. La artroplastia, digamos que evita esas complicaciones y por lo tanto reduce la tasa de reintervención. Entonces se puede usar esta opción terapéutica, por ejemplo, en pacientes con fracturas no desplazadas, pero que tengan un componente ya avanzado de osteoartrosis y que sea sintomática. En este estudio, por ejemplo, realizado por Parker, toman y comparan 346 pacientes con fracturas no desplazadas tratadas con fijación y otros 346 tratados con hemiartroplastia. Y los pacientes los agruparon de acuerdo a la edad, el sexo, y los que trataron con hemiartroplastia tuvieron un procedimiento más largo, una mayor estancia hospitalaria, mayores complicaciones perioperatorias y una mortalidad un año más alta, mientras que el grupo que tuvo fijación tuvo una mejor movilidad y menor dolor al año. Y la tasa de reintervención fue más alta en este grupo. Entonces estos autores concluyen que ellos prefieren la fijación versus la artroplastia. Sin embargo, al momento de buscar información, luego te encuentras con que hay otro estudio que está a favor de la artroplastia. Entonces es muy importante, más que todo, siempre individualizar cada caso, el tipo de fractura, la funcionabilidad del paciente y todos los factores que influyen en el tratamiento. En cuanto al manejo de las fracturas desplazadas en el anciano, se encuentran las prótesis, la hemiartroplastia unipolar o monopolar, donde el dispositivo consta de una cabeza femoral grande que se contacta o articula directamente con el acetábulo, y en la actualidad generalmente no tiene muchas indicaciones, a excepción de esos pacientes que son muy ancianos y que tengan una expectativa de vida muy limitada, pero en general está en desuso. También permiten una fácil conversión a artroplastia total de cadera y se asocian a un mayor desgaste acetabular, por lo que también en términos de funcionalidad los resultados son desfavorables. Las prótesis bipolares para hemiartroplastia se introdujeron a mediados de los 70 y principalmente puede contrarrestar ese desgaste que producía la unipolar en el acetábulo. Tiene un componente también con doble movilidad, lo que conlleva que existe un menor desgaste acetabular y un menor riesgo de luxación debido a que tiene una interfaz de movilidad que permite, digamos, este menor desgaste. Y pongo en interrogación lo del riesgo de luxación porque, como sabemos, cuando hablamos de luxación no solamente influye la prótesis, sino también el abordaje que se utilice, el abordaje quirúrgico que se utilice, el manejo de los tejidos blandos, el tamaño de los componentes. Y como vemos en esta imagen, este es un implante bipolar donde se observan con sus dos interfaces de movilidad entre la cabeza y el inserto de polietileno con un respaldo metálico móvil. Ya la artroplastia total de cadera como tal es una opción de tratamiento más completa para una fractura desplazada. Muchos pacientes que van a llegar a la urgencia con fracturas de cadera intracapsulares desplazadas no van a ser candidatos a una artroplastia, por lo que de pronto son pacientes que tengan una movilidad muy limitada y entre el 20 al 30% van a tener algún grado de deterioro cognitivo. Y lo que se ha demostrado es que este procedimiento está recomendado para pacientes con una movilidad independiente, que no tengan deterioro cognitivo. Hay casos en los que se está indicado también, como en pacientes con fracturas de cadera que tengan, como ya les dije, la osteoartrosis ya establecida y sintomática.
Además, un aspecto importante es que esta elimina las complicaciones tardías de la fijación interna. ¿Cómo hacemos el seguimiento de los pacientes que se les hace una fijación interna? Ya una vez operado el paciente, es importante, digamos, que se dé ese seguimiento adecuado. Más que todo, lo que se busca es asegurar una correcta consolidación del hueso y detectar de manera temprana cualquier complicación, como ya lo hemos dicho, pseudoartrosis y necrosis vascular. Entonces, este seguimiento más que todo es radiográfico y se hace generalmente a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses postoperatorio hasta que ya se confirme la consolidación. Y también se combina con la rehabilitación física, la movilización precoz. En los pacientes que se les realiza miertroplastia, el cuidado postoperatorio se enfoca más que todo en la prevención la prevención, digamos, de complicaciones como lo son las luxaciones del implante como tal, algún tipo de infección. Y es de gran importancia también la rehabilitación para recuperar la movilidad y la independencia como tal del paciente. Y los seguimientos en artroplastias es muy parecido al de las hemiartroplastias, que agregamos, digamos, especial atención a lo que es aflojamiento de cualquiera de los componentes del implante y la rehabilitación también es la movilización temprana del paciente. Para llevar a casa, tener en cuenta que existen factores de riesgo modificables y no modificables y la caída desde la propia altura del paciente es la principal causa de fractura y el tratamiento debe individualizarse según la edad, las comorbilidades y la funcionabilidad que presente el paciente previo a la fractura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ceballos. Y bueno, con esto finalizamos el apartado de las fracturas intracapsulares tanto en el paciente joven como en el paciente anciano. Y continuamos ahora con el equipo de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas con el apartado de las fracturas articulares. Entonces, bienvenidos a todos. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Laura Sofía Guío, represento el semillero de investigación de la Universidad Juan N. Corpas, el semillero de ortopedia y traumatología Traumacorp. Y el día de hoy vamos a presentar fracturas de cadera extraarticulares, su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral. Sí, este término pues en sí mismo es ambiguo porque tradicionalmente se utiliza el término de fractura para referirse pues a la pérdida de continuidad de un hueso en específico, por ejemplo, cuando hablamos de fractura de radio y cúbito de clavícula, ¿sí? Sin embargo, pues anatómicamente no existe un hueso como tal de la cadera, ya que la cadera pues es una articulación conformada por la unión del fémur proximal y la pelvis a través pues del acetábulo, ¿sí? Esta aclaración pues es crucial porque podríamos pensar que cualquier fractura que comprometa esta región, como las fracturas de la cabeza femoral o las fracturas acetabulares, podrían incluirse dentro del concepto de fracturas de cadera, pero pues no es así. En la práctica clínica pues se considera que una fractura de cadera a cual afecta pues al fémur proximal, ¿sí? Excluyendo las fracturas que son estrictamente articulares. Entonces, pues para fines de esta exposición, pues básicamente nos vamos a enfocar específicamente en las fracturas de cadera extracapsulares, es decir, fracturas del fémur proximal que se localizan fuera pues de la cápsula articular, las cuales pues van a ser las trocantéricas y las subtrocantéricas. Entonces, si quieres, pasa, por favor. Bueno, en cuanto a la anatomía, vamos a evaluar primero lo que es el macizo trocantérico, el cual está compuesto por el trocánter mayor y el trocánter menor, ¿sí? Que son dos prominencias óseas esenciales para la inserción muscular y la transmisión de las fuerzas, que son las que vemos en la imagen, ¿sí? Lo que estamos viendo pues es un fémur derecho. Entonces, la imagen que ven a su izquierda corresponde a una vista anterior del fémur derecho y la imagen que ven pues a su derecha es una imagen posterior del fémur derecho. Los círculos que ven ahí pues están señalando entonces lo que será a la izquierda el trocánter mayor y a la derecha el menor, ¿sí? El trocánter mayor pues entonces será una prominencia cuadrilátera aplanada transversalmente que sobresale lateral y superiormente con respecto a lo que va a ser el cuello femoral. En su cara lateral pues se encuentra la línea oblícula o la cresta del glúteo medio, que es una referencia anatómica clave en cirugías y pues obviamente en la evaluación clínica, ¿sí? En su parte superior presenta una cavidad digital profunda que sirve de sitio de inserción para los músculos del obturador interno y externo, ¿sí? Que son fundamentales en la rotación externa de la cadera. También en su borde superior vemos que se encuentra la superficie oval, que será la inserción del tendón del músculo piriforme, mientras que hacia abajo se anclarán los fascículos del vasto lateral. Y pues en su región anterior servirá pues de inserción para el glúteo menor, ¿sí? Pues en cuanto al trocánter menor, vemos que será un tubérculo ubicado en la parte posteromedial del cuello femoral, que actúa como punto de inserción principal para pues el tendón del músculo psoasiliaco, que pues entendemos que es el flexor más potente de la cadera, ¿sí?
El trocánter menor pues estará delimitado por estructuras óseas, como lo será el borde inferior del cuello femoral, la cresta intertrocantérica posterior y la línea áspera. Esto pues resalta su importancia biomecánica para la transmisión de las cargas. ¿Sí? Sigue, por favor. En cuanto al cuello femoral, seguimos viendo un fémur derecho, ¿listo? Entonces, en cuanto al cuello femoral, en su porción extracapsular vemos que el cuello femoral será pues entonces una estructura cilíndrica aplanada anteroposteriormente. Su orientación oblicua le permite pues absorber y redistribuir todas las de manera eficiente entre lo que va a ser la cabeza femoral y toda la diáfisis femoral, ¿sí? Su cara anterior es intraarticular casi que en su totalidad, mientras que las caras posterior, superior e inferior van a hacerlo únicamente de manera parcial. Esto pues es una zona crítica para la irrigación sanguínea, ¿sí? Digamos que anteriormente delimita con la línea intertrocantérica, posteriormente con la cresta intertrocantérica, superiormente va a delimitar con el trocánter mayor y de manera inferior se continúa sin un límite anatómico muy definido hasta la diáfisis. La región subtrocantérica se extiende aproximadamente más o menos unos 5 milímetros de forma distal hacia el trocánter menor, ¿sí? Y pues representa una zona de transición anatómica y biomecánica, pues donde la cortical va a ser más gruesa, pero pues básicamente también estará muy estresada. Esta zona también se conoce como el cuello quirúrgico y pues es un área que es particularmente vulnerable a las fracturas en traumatismos de alta energía. ¿Quieres continuar, por favor? Continúa. Siguiente, mecanismos de lesión. Listo, entonces en cuanto a los mecanismos de lesión, veremos que en adultos mayores las fracturas de cadera son altamente prevalentes, ¿sí? Y suelen ser secundarias a caídas que son de bajo impacto, es decir, de baja energía. Generalmente son caídas de su propia altura y este tipo de caídas de su propia altura componen un 90% de los casos, ¿sí? Históricamente pues se ha considerado que la densidad mineral ósea es el determinante principal de la fragilidad ósea. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que pues, esto no es suficiente para explicar el riesgo real de una fractura, ¿sí? Otros factores estructurales desempeñan también un papel como bien importante para esto. Entonces, estos factores de los que les hablo van a ser el adelgazamiento de la corteza superolateral del cuello femoral, y ya vimos que pues esta zona es una zona muy, muy importante para este tipo de lesiones. Un aumento de la porosidad cortical relacionada al envejecimiento, eso también es un factor muy importante a tener en cuenta, y las alteraciones microestructurales como la glicación de colágeno y la hipermineralización, que pues esto aumenta la rigidez del hueso, pero a su misma vez pues disminuye la tenacidad del mismo, ¿sí? Siguiente. Entonces, bueno, en estudios simulados y de físicas y computacionales hizo un experimento de biomecánica utilizando especímenes humanos cadavéricos, ¿sí? En donde se simularon caídas laterales para medir las fuerzas internas del impacto, en donde los resultados que mostraron es que el hueso únicamente absorbe del 2 al 7% de la energía total del impacto, ¿sí? Los tejidos blandos como la piel, la grasa y los músculos, digamos a diferencia del hueso, absorben aproximadamente el 32% de la energía total del impacto. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esto, podemos decir que la energía interna transmitida hacia el cuello del fémur es de hasta un 35% menor que la energía del impacto medida, digamos, de manera externa, ¿sí? Estos hallazgos, pues, lo que nos indican es que la masa ósea no es, digamos, el único factor de riesgo para una fractura de este tipo, ¿sí? Y que la calidad de estructura y la distribución de las cargas, junto con la respuesta dinámica del tejido, son igualmente importantes, ¿sí? Siguiente. En un estudio observacional acerca de caídas en geriátricos que se realizó del 2007 al 2018, se hizo un análisis de 2.377 caídas registradas por cámaras en centros, como les digo, geriátricos, en donde se identificaron 30 fracturas de cadera, ¿sí? En donde los hallazgos principales fueron que todas las fracturas, disculpen, ocurrieron tras caídas de pie. Otro de los hallazgos fue que el impacto lateral sobre la pelvis, es decir, en la zona posterolateral, fue el mecanismo dominante de las fracturas. Además, también se encontró que las caídas en las que el cuerpo rotó hacia un impacto lateral durante la caída, es decir, que
la caída inició, digamos, desde hacia, o sea, hacia el frente o hacia atrás y el cuerpo rotó de manera lateral, esto aumentó el riesgo en 5.5 veces, ¿sí? El riesgo de fractura. También se encontró que el riesgo de apoyos para la marcha redujeron específicamente los andadores un 70% y los protectores de cadera un 55% el riesgo de fractura. Y digamos que pues en este estudio no se encontró una asociación estadística significativa entre lo que sería la edad, el sexo o el IMC y la ocurrencia de la fractura, ¿sí? Esto pues nos refuerza que la idea de que la dinámica de caída y el patrón del impacto son más relevantes que los factores demográficos, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, en adultos jóvenes veremos que es un poco diferente la situación, ¿sí? Pues las fracturas de cadera representan apenas el 3 al 6% de los casos y son resultado de traumatismos de muy alta energía, como accidentes de tráfico a alta velocidad, caídas de grandes alturas, lesiones deportivas intensas o accidentes laborales severos, ¿sí? Estas fracturas, pues lógicamente suelen ser muchísimo más complejas y representan riesgos adicionales en el posoperatorio como la no unión, la malunión o la necrosis vascular de la cabeza femoral, lógicamente pues debido a la interrupción del suministro sanguíneo, ¿sí? Además, este tipo de fracturas frecuentemente se asocian a politraumatismos que complican aún más el manejo clínico y lógicamente el manejo quirúrgico, ¿sí? Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de las clasificaciones de todo este tipo de fracturas, en donde pues vamos a evaluar primero la clasificación de Evans-Jensen, en donde esta clasificación está basada básicamente en el número de fragmentos y de la estabilidad biomecánica, en donde nos pone 5 tipos diferentes, en donde el primero va a ser, pues lógicamente la tipo 1, en donde van a ser 2 fragmentos no desplazados, la tipo 2, que será 2 fragmentos desplazados, la tipo 3, que será 3 fragmentos con pérdida del soporte posterolateral, es decir, que haya una afectación del trocánter mayor. La tipo 4 será entonces 3 fragmentos con pérdida del soporte medial, es decir, una afectación del trocánter menor. Y la tipo 5, en donde la fractura será de 4 fragmentos. Siguiente. Entonces, en cuanto a la clasificación de Tronzo, veremos igualmente que tenemos 5 tipos principales, en donde la fractura incompleta y sin desplazamiento corresponderá a una fractura de Tronzo tipo 1. La tipo 2 será una fractura completa, pero sin desplazamiento. Y en la tipo 3, en donde tenemos 2 variaciones de este tipo de fractura, en donde la tipo 3A corresponderá a una conminución del trocánter mayor, una 3B, en donde la conminución será del trocánter menor, y ahora un telescopaje del fragmento proximal, ¿sí? La tipo 4, disminución de la pared posterior, y la tipo 5, una fractura con trazo invertido. Esto, pues obviamente genera una gran inestabilidad biomecánica, ¿sí? Siguiente. Entonces, en cuanto a la clasificación de Seinsmeyer, se especializa básicamente en fracturas subtrocantéricas, en donde nos presentará igualmente 5 tipos, en donde el primer tipo será la fractura no desplazada, el segundo tipo será la fractura de 2 fragmentos, que podrá ser transversa o espiroidea, la tipo 3, en donde será una fractura de 3 fragmentos con patrón espiroideo o en ala de mariposa, la tipo 4, que será fractura en conminuta o en múltiples fragmentos, y la tipo 5, que será una fractura inter- y subtrocantérica combinada, ¿sí? Y finalmente tendremos la clasificación de AO-OTA, que es, digamos, la más universalmente utilizada, en donde la clasificación A1 será acerca de fracturas pertrocantéricas simples de 2 partes con el córtex lateral intacto. Las A2 corresponderán a fracturas pertrocantéricas con fragmentos posteromediales separados y con el córtex lateral intacto. Entonces, las A3 serán fracturas que se extienden a través del córtex medial y lateral. En cuanto al contexto clínico, tendremos que tener en cuenta factores demográficos y epidemiológicos, como les decíamos ahorita, como les decía ahorita, sin embargo, es importante tenerlos en cuenta, en donde la edad y el sexo juegan un papel importante, pues las incidencias de fracturas de cadera aumentan exponencialmente con la edad, siendo lógicamente más prevalentes en las mujeres debido a la pérdida acelerada de masa ósea posmenopáusica, ¿sí? Sin embargo, pues estudios han demostrado que la mortalidad en el primer año posoperatorio sigue siendo más alta en hombres, que alcanza hasta un 26%, ¿sí? En cuanto a las comorbilidades, pues las condiciones como la osteoporosis, la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas aumentan el riesgo de fracturas y complicaciones posoperatorias, pues de igual forma, ¿sí?
También hay que tener en cuenta factores anatómicos y biomecánicos, en donde, como lo mencionaba ahorita, la densidad mineral ósea sigue siendo un indicador muy importante. Sin embargo, no es el único factor determinante. Eh, sí, no es el único factor determinante. La calidad ósea y la microarquitectura también son factores muy determinantes y juegan un papel crucial en la susceptibilidad, pues, a este tipo de fracturas, ¿sí? También la morfología del fémur es importante y hay que tener en cuenta, pues, las variaciones en la geometría femoral, ¿sí? Como el ángulo del cuello femoral, la longitud del cuello y este tipo de cosas que pueden influir en la distribución de cargas y, pues, a su vez en el riesgo de fracturas. Y por último, como les mencionaba ahorita, en este estudio que se hizo, en este estudio observacional en los geriátricos, los mecanismos de caída, pues también es importante tenerlo en cuenta, pues las caídas laterales, especialmente aquellas que impactan sobre el trocánter mayor, aumentan significativamente el riesgo de fractura. La capacidad de los tejidos blandos, pues, para absorber la energía también influye, pues, severamente en este tipo de lesiones. ¿Sí? Siguiente. Listo, muy buenas noches. Mi nombre es Andrea Martínez, soy estudiante de noveno semestre y pues a continuación seguiremos con la presentación clínica típica. Entonces, pues todo paciente nos va a llegar y nos va a referir con síntomas clásicos de fractura, como el dolor intenso en la zona de la cadera o ingle a la palpación. Pues vamos a notar también ese dolor intenso, la inmovilidad, la dificultad para apoyar peso sobre la pierna afectada. Además, vamos a ver signos funcionales importantes que debemos tenerlo en cuenta en los hallazgos del examen físico, como la presencia de deformidad y adicionalmente a la extremidad afectada se va a ver acortada. Esto se va a ver también en la rotación externa y en la abducción de los miembros inferiores. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la valoración prehospitalaria y el manejo inicial? Vamos a tener en cuenta todos esos hallazgos físicos en el examen físico, que incluyan el dolor en la ingle, la incapacidad de soportar el peso, la extremidad acortada, abducida y rotada externamente. Vamos a valorar en ambos miembros inferiores el estado hemodinámico del paciente. Es fundamental pues, para el desarrollo del shock en caso de fracturas abiertas. Siguiente. Entonces, vamos a tener varios puntos en cuenta para el manejo inicial. Dentro de esos está el control del dolor, la inmovilización, que es muy importante tenerlo en cuenta, ya que pues inmovilizarlo adecuadamente a la extremidad afectada va a prevenir cualquier daño adicional y va a disminuir el dolor usando pues como en sí férulas o dispositivos de inmovilización. También vamos a necesitar un transporte rápido y oportuno y la prevención de complicaciones. Siguiente. Entonces, tenemos acá dos radiografías. En la parte izquierda vamos a ver una radiografía AP de pelvis, en donde vamos a evidenciar huesos pélvicos, las articulaciones coxofemorales de las caderas, la porción proximal de ambos fémures y en los hallazgos clínicos como tal, que vamos a ver en una radiografía AP de pelvis. En este caso vamos a observar una alteración en la cadera derecha. Entonces vamos a ver la señalización de la flecha roja a la izquierda de la imagen, una leve desplazamiento como tal respecto al acetábulo de la cabeza femoral. Y también vamos a ver una línea radiolúcida que posiblemente nos va a evidenciar la pérdida de continuidad ósea, lo que sugiere pues como tal una fractura del cuello femoral. En la siguiente anterior, devuélvete un momento, faltó la otra radiografía. Okay. Ahí en la radiografía lateral de cadera, esto ya es cuando se ha usado como tal un manejo quirúrgico y pues aquí vamos a observar la presencia del material de osteosíntesis y esta radiografía lateral lo que nos va a ayudar a que este tornillo que es usado como material y que apunta hacia la cabeza está en el centro. Entonces, ¿esto que nos va a evidenciar? Que pues este tornillo no se salga dentro de su eje. ¿Por qué? Este signo, si lo llegamos a ver en el tornillo fuera de su eje, va a demostrarnos problemas como el cut out, que pues es cuando el hueso se rompe y pues va a generar como tal un daño importante en la cadera. Ahora sí, siguiente.
Entonces, para la evaluación de los diagnósticos vamos a utilizar principalmente la tomografía, pues es una alternativa mucho más accesible y rápida en comparación con la resonancia magnética. La resonancia magnética, sin embargo, es el estándar de referencia para detectar fracturas ocultas de cadera debido a su alta sensibilidad y especificidad. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta este enfoque práctico y costo efectivo, entonces vamos a usar principalmente la tomografía como primera línea diagnóstica, y si pues persiste esta sospecha clínica tras una tomografía computarizada negativa, la elección como tal debería considerarse a disponibilidad del equipo, el costo y las características clínicas del paciente. Siguiente. Entonces, vamos a tener en cuenta diferentes escalas para poder evaluar a los pacientes. Entonces, tenemos la escala de índice de movilidad de Parker, que es una herramienta como tal utilizada para evaluar la movilidad de un paciente antes de una fractura de cadera. Especialmente se usa en adultos mayores. Entonces, se va a puntuar mínimo de 0, que es no deambulador, y de 9, que es una movilidad independiente como máximo. Por otro lado, tenemos el índice de Bartel, que nos va a ayudar como tal a medir el grado de independencia que tenga nuestro paciente a las actividades básicas de la vida, ya sea como comer, lavar, bañarse, vestirse y entre otras. Ese se va a clasificar de 0 a 99 teniendo en cuenta la suma de los puntajes. Por otro lado, tenemos la escala WOMAC, Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index, que nos ayuda como tal a evaluar el impacto de la osteoartritis de la calidad de vida de los pacientes, especialmente pues en aquellos que tengan afecciones en la cadera y la rodilla. Este pues también nos va a referir la capacidad de moverse o desplazarse o cuidar de sí mismo. Entonces acá nos vamos a preguntar el grado de dificultad puntuándolo de 0, 1, 2 y 3 y 4. Siguiente. Por otro lado, vamos a tener en cuenta la valoración multidisciplinaria importante para el abordaje geriátrico en adultos mayores. Esta atención como tal a la fractura de cadera requiere un enfoque multidisciplinario, ya sea de geriatras, ortopedistas, fisioterapeutas, enfermeros y otros especialistas. Dentro de esto, pues la rehabilitación multidisciplinaria mejora todo resultado clínico que tengamos con estos pacientes. Siguiente. Entonces, para tener en cuenta la atención a adultos mayores con fractura de cadera requiere pues de todos estos enfoques, y la rehabilitación nos va a ayudar a que el manejo inicial sea con un efecto positivo como tal a los adultos mayores. Siguiente. Bueno, ya continuando pues con nuestra charla, vamos a hablar sobre las indicaciones, bueno, el tratamiento quirúrgico. Y yo quise iniciar dando las indicaciones y los tiempos ideales. Entonces, como sabemos, las fracturas extraarticulares desplazadas de cadera, como lo que son, pues mencionamos anteriormente, las intertrocantéricas o las subtrocantéricas, requieren sí o sí un tratamiento quirúrgico. En cuanto a la evidencia que revisamos, vemos que las primeras 48 horas son las ideales, precisamente ya que estas reducen la mortalidad y las complicaciones, como lo pueden ser el tromboembolismo o infecciones. Un tiempo mayor a este nos puede generar mayor tipo de complicaciones y peores desenlaces al momento de tratar estas fracturas. Entonces, hablando sobre las técnicas quirúrgicas, vamos a primero evaluar el tipo de fractura. Como mencionamos anteriormente, con la clasificación AO, que es pues la que universalmente usamos, vamos a ver que las fracturas estables o en categorías A1 suelen ser tratadas de manera más eficaz con las placas de HS, que explicaremos más adelante, y las inestables o subtroncantéricas tienen mayor eficiencia en las clasificaciones A2 y A3 con el clavo cefalomedular. Bueno, entonces hablando un poco sobre las fracturas subtroncantéricas de la cadera, vamos a ver que estas ocurren distal al trocánter menor en la porción proximal de la épfisis femoral, como lo podemos ver pues en la imagen. Esta pues obviamente es una zona de alto estrés biomecánico y resulta principalmente en relación a caídas en adultos mayores. Tengamos en cuenta que la edad, como mencionamos anteriormente, y la microestructura ósea es uno de los factores que más influyen. Pueden ser traumatismos de alta energía, como lo mencionamos anteriormente, en cuanto a jóvenes, que es el 3%, y estas
tienen tendencia a desplazamiento en cuanto a la contracción muscular, como mencionó mi compañero. Bueno, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, bueno, esto ya lo mencioné anteriormente, y bueno, vamos a iniciar con las placas de DHS, que básicamente en su nombre completo es Dynamic Hip Screw. Es una técnica pues extramedular clásica que consiste en una placa lateral con un tornillo deslizante y esta permite principalmente la compresión dinámica en cuanto al foco de la fractura durante el momento de la carga, ya sea que el paciente se pare, camine y baje escaleras o suba escaleras. En cuanto a las limitaciones, aparecen en el paciente es pues la osteoporosis y algunas fracturas inestables, en el cual pues puede presentar curout, como mencionó mi compañera, que básicamente es una complicación mecánica. Esta ocurre cuando el tornillo cefálico migra o se mueve hacia la cabeza femoral. Normalmente suele hacerlo al techo del acetábulo, ya sea hacia arriba o hacia afuera. Esto básicamente perfora el hueso. Entonces, este fenómeno se ve principalmente en relación con la mala posición del tornillo, una fractura mal reducida o un hueso con osteoporosis, ya que este pues tiene esta tendencia. Bueno, en cuanto a otra complicación, que es la varización, esta es básicamente la deformidad que se produce cuando el ángulo entre el cuello y la diáfisis femoral disminuye, teniendo en cuenta que el ángulo normal es entre 125 y 135. Esto hace que la cabeza del fémur se incline hacia abajo o hacia adentro. Normalmente ocurre cuando hay un colapso en cuanto al montaje de la fijación, por fijación inestable, una mala reducción o un soporte, la pérdida del soporte medial. Esto pues nos conduce pues al fracaso del implante y puede llegar a generar el acortamiento de la extremidad o pues una mala función. Bueno, en cuanto al TDA, vamos a ver que se conoce como Tip Apex Distance o la distancia entre la punta del tornillo cefálico y el apéndice de la cabeza femoral. Bueno, básicamente esta medida, bueno, el valor ideal de la medida es menor a 25 milímetros, dado que este pues es el valor que nos ayuda a reducir el riesgo de curado, como mencioné anteriormente. Valores mayores a esto puede aumentar el riesgo en el fallo del implante y especialmente pues, por mala reducción o en huesos osteoporóticos. Básicamente al momento de la medición vamos a necesitar una radiografía con proyección anteroposterior y lateral. En estas radiografías lo que vamos a buscar es medir la punta del tornillo hasta el ápice subcondral de la cabeza femoral en cada imagen. Al momento de sumarlas, esta pues, nos tiene que dar menor a 25 milímetros. Es importante, dado que esta permite pues, más o menos predecir el riesgo de las complicaciones mecánicas y es parte de la evaluación postoperatoria inmediata pues, después de la fijación. En cuanto a los clavos cefalomedulares, estos básicamente se introducen desde el canal medular hacia la cabeza femoral. Esto básicamente nos permite la fijación del fragmento proximal del eje diaficiario. En cuanto al diseño, estos se pensaron principalmente para soportar la compresión dinámica del foco de la fractura durante la carga del paciente. Esto básicamente lo que nos ayuda es a la consolidación ósea y pues a una movilización más temprana. Tengamos en cuenta que la cirugía, el implante de clavos cefalomedulares se considera una cirugía poco invasiva. Entonces, por ende, vamos a tener una recuperación un poco más rápida del paciente. También es importante tener en cuenta que clavos cefalomedulares vienen complementados con un tornillo prisionero o antirrotatorio. Este básicamente nos ayuda a evitar la rotación y migración de la cabeza femoral, como en el caso del curout, y pues minimiza estas complicaciones, obviamente teniendo en cuenta el TDA que mencioné anteriormente. Esto pues es importante dado que es muy útil en cuanto a la pérdida, en fracturas con pérdida que tienen pérdida de soporte medial y proporcionan estabilidad biomecánica a nivel superior frente a técnicas extramedulares como lo puede ser la DHS que mencioné antes. Como complemento de este clavo cefalomedular, tenemos el cemento PMMA o polimetil metacrilato. Básicamente este es un material acrílico que se usa como un refuerzo a la fijación de la fractura. Este se usa principalmente en pacientes osteoporóticos para reforzar la microestructura y esto lo que nos permite es mejorar el anclaje del tornillo cefálico en cuanto a la cabeza femoral. Esto nos ayuda a aumentar la estabilidad del implante y reduce pues el riesgo de curout. Básicamente este se inyecta de forma
controlada en el canal previamente perforado genera, bueno, usualmente suele ser inyectado mediante una guía de fluoroscopia antes de colocar el tornillo. Bueno, en cuanto al tornillo antirrotatorio, este implante es un complemento, pues, como mencioné antes, del tornillo cefálico principal en cuanto a sistemas de fijación de DHS modificado o enclavo cefalomedular PFNA, con el objetivo de evitar, pues, la rotación de la cabeza femoral sobre su mismo eje o hacia la parte externa. Esto, pues, como sabemos, es un problema frecuente en cuanto a las fracturas inestables y con minuta. En cuanto a la planificación preoperatoria, hay que tener en cuenta la medición del tornillo. En cuanto a este, se realiza utilizando radiografías de la cadera y fémur completas. Básicamente, que en este punto hay que tener en cuenta la magnificación estandarizada de del 15% en cuanto a las radiografías. Por ende, la guía, o bueno, sobre las imágenes tomadas por radiografía, el sistema GMMA o pues el tornillo cefálico viene con unas plantillas las cuales solo se deben sobreponer en la imagen y esta pues nos brinda la precisión de la longitud y el diámetro en el clavo cefalomedular. Asimismo también nos va a dar el ángulo cérvico-diafisiario que normalmente suele estar entre 125 a 135 aproximadamente. Este pues también planifica la longitud del tornillo cefálico y nos indica y nos da una visualización del sitio óptimo de entrada del trocante, en el trocánter mayor, en cuanto a la posición deseada y pues también teniendo en cuenta el TDA. Bueno, ya en cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a ver que iniciamos con la colocación del paciente en cuanto a la reducción de la fractura. El paciente debe ser posicionado en decúbito supino sobre la mesa de tracción ortopédica. Se debe aplicar una tracción longitudinal y rotación interna de 10 a 15 grados para alinear pues la extremidad. Esto bajo, bajo intensificador de la imagen y básicamente lograr una reducción anatómica óptima. En cuanto al segundo punto, a evaluar, vamos a ver la incisión y exposición. Entonces, en este punto lo que vamos a generar son las medidas de referencia que vamos a usar al momento de la implantación y del corte quirúrgico. Entonces, se realiza una incisión cutánea horizontal de 2 a 3 centímetros sobre el trocánter mayor y se diseca por planos. Esto se separa la musculatura glútea para exponer la cortical ósea en el trocánter. El siguiente punto, vamos a ver lo que les comentaba anteriormente sobre el punto de entrada. Entonces, básicamente, en este punto vamos a tener en cuenta la localización en la unión de un tercio anterior y 2 tercios posteriores al trocánter mayor, como pues se ve en la imagen. Y usando un punzón curvo, vamos a acceder al canal de la medular femoral. En el siguiente punto es el de fresado en el canal medular. Básicamente vamos a ya entrar de manera quirúrgica la guía metálica a través del canal. Se va a realizar un procedimiento de arrimado progresivo en el canal medular con fresas flexibles y se genera 1 a 2 milímetros mayores al diámetro del clavo elegido. Y pues nada, básicamente en este punto es importante tener en cuenta la porción proximal debe ampliarse con una fresa aproximadamente 15 milímetros para facilitar pues la entrada del clavo que posteriormente será puesto. Bueno, ya en este punto vamos a empezar con la parte de lo que es el armado del instrumental a usar. Básicamente este va a ser la guía para el clavo y se usa seleccionando el ángulo cérvico-diafisiario preplanificado, que pues en este caso depende de nuestro paciente. Entonces, es de la que yo comentaba que era entre 125 y 135 grados. Bueno, básicamente ya en el siguiente punto vamos a ver lo que es la introducción del clavo. Este debe ser sí o sí introducido de manera manual a través del canal medular. Esto es importante tenerlo en cuenta que no se puede usar mucha fuerza o no debe ser utilizado martillo. Esto principalmente para evitar la fractura iatrogénica y esto pues al hacerlo de manera manual lo que nos va a permitir es tener mayor control sobre la presión ejercida y controlar la progresión e intensificación de las imágenes.
Bueno, ya en cuanto al posicionamiento del tornillo, vamos a ver que vamos a usar el sistema One Shot, que básicamente lo que nos ayuda es para proporcionar la precisión en la guía hacia la cabeza pues, del fémur. En cuanto a la dirección del tornillo, esta debe ser central o ligeramente inferior, pero se suele indicar que sea mayormente central. Básicamente, este se perfora con broca y se introduce una aguja tipo K, y luego, pues, básicamente se mide la profundidad para, pues, seleccionar el clavo. Bueno, ya en el siguiente punto vamos a ver la inserción ya como tal del tornillo. Em, ah, no. Bueno, vamos a ver lo que es la fijación del tornillo prisionero. Básicamente, una vez fresado el canal y ya introducido el tornillo, vamos a ver que se genera pues la inserción del tornillo cefálico hasta alcanzar la posición planeada. Esto básicamente, al tener esto ya fijo, vamos a ver que al colocar el tornillo prisionero, lo que va a generar pues va a ser un bloqueo en el mecanismo pues deslizante o dinámico de este implante, y esto lo que nos va a permitir es una mayor compresión axial en el foco de la fractura. Ya por último, como paso final, vamos a tener el tapón proximal. Entonces, en este punto lo que vamos a generar es que en el extremo proximal del clavo vamos a enroscarlo para evitar pues que el tejido óseo crezca dentro del implante. Es principalmente su función. En cuanto al manejo de complicaciones, vamos a ver que en cuanto al tratamiento quirúrgico de la fractura, conlleva pues ciertos riesgos que son inminentes. Sin embargo, entre las más comunes vamos a tener la infección en el sitio quirúrgico como una incidencia más o menos del 1 al 3%. Vamos a ver daños en la parte complicaciones mecánicas, como lo mencionaba anteriormente, como lo puede ser el cut-out, la variación o el desplazamiento pues, del clavo. Y en cuanto a las implicaciones del rimado, vamos a ver que estas están principalmente relacionadas con sangrado excesivo, síndromes compartimentales, lesiones térmicas del hueso y embolismos grasos. También otros que no suelen ser muy comunes, pero también hay que tenerlos muy en cuenta, es la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. En cuanto a la rehabilitación postquirúrgica, es recomendable a los pacientes solicitar movilizaciones tempranas y fisioterapia, ya sea, bueno, inicialmente la idea es que sea inmediato. Vamos a empezar con ejercicios suaves y de movilización controlada. En cuanto a la carga de peso, debemos tener en cuenta en qué capacidad está nuestro paciente de hacerlo, ya considerando si es una persona joven o adulta, y condiciones como comorbilidades como le puede ser la osteoporosis. En cuanto a ejercicios terapéuticos, estos pues básicamente conducen a lo mismo que lo anterior, simplemente que esto pues nos va a permitir que un experto nos ayude en cuanto a los ítems de fuerza, movilidad y equilibrio. Y esto pues debe ser consistente también en casa, ya sea por los cuidadores y personas alrededor del paciente y de su cuidado. En cuanto a la prevención de las complicaciones hospitalarias, hay que tener en cuenta que comienzan desde el momento quirúrgico o incluso antes. Entonces, en cuanto a los antibióticos profilácticos que quisimos usar, vimos que era importante darlos de 30 a 60 minutos antes de la cirugía. En estos vimos que la cefazolina es de gran importancia. También vamos a ver que una reducción anatómica estricta es muy importante para la prevención en cuanto a fallos mecánicos, como lo puede ser el colapso del implante. En cuanto a las técnicas de rimado, vamos a ver que deben ser demasiado cuidadosas, ser lo menos invasivos y agresivos posibles en cuanto a esto, y esto pues especialmente con pacientes con osteoporosis. En cuanto a la prevención de tromboembolismos venosos, es indicado usar heparinas de bajo peso molecular. Las más conocidas pues es la enoxaparina, y esta se puede ser iniciada 12 horas después de la cirugía. Bueno, esto sumado pues a la movilización temprana. Bueno, también en cuanto a los fármacos intra y postquirúrgicos, vimos que en cuanto a la literatura, el beneficio de control multimodal del dolor se puede ser usado combinándolo con fármacos como lo puede ser la bupivacaína liposomal y los cócteles intraoperatorios. Esto básicamente son infiltrados en el sitio quirúrgico
Y ya, en cuanto a los protocolos que pueden ser intra o extrahospitalarios, esto pues depende del tipo de fracturas y el entorno en el que se encuentra el paciente. Algo más complementario, pues como mencioné antes, es la profilaxis para el tromboembolismo venoso y ciertos fármacos para el control del sangrado. Em, bueno, y ya por último, es un poco más de lo que comenté anteriormente. Sin embargo, en este punto quisimos adicionar que el uso del ácido tranexámico, que este básicamente nos ayuda también a la reducción del sangrado intraoperatorio y el objetivo principal es la estabilización del coágulo, minimizando la necesidad de transfusiones. Esto pues obviamente en pro de la seguridad quirúrgica. Bueno, para continuar, queríamos traer ante ustedes un caso. Tenemos un caso de una paciente femenina de 80 años con fecha de ingreso del 13 de abril del 2025 con un motivo de consulta de que se cayó. En su enfermedad actual, paciente femenina de 80 años de edad que ingresa remitida al Hospital de San Juan de Río Seco por cuadro clínico de una hora de evolución consistente en caída desde su propia altura, con posterior trauma en cadera izquierda en el momento con limitación a la marcha y dolor. Ante los antecedentes no reporta ninguno de importancia, un Bartel de 100 puntos, una paciente totalmente funcional. Entonces, frente a la radiografía que podemos ver aquí, se evidencia una fractura intertrocantérica de cadera izquierda, como lo podemos ver allí a nivel de los trocánters. Siguiente, por favor. Frente a la valoración preanestésica, se solicitaron algunos estudios de pruebas renales y hemogramas en donde se resaltó el BUN, que tiene un reporte de 35.8, un poco elevado, al igual que se pidió un ecocardiograma transtorácico, en el cual se evidenció puntos positivos como una disfunción diastólica tipo 1, una calcificación mitral con INC leve, una enfermedad degenerativa aórtica con doble lesión de estenosis leve o moderada e INC leve, insuficiencia tricuspidia leve y probabilidad para hipertensión, em, hipertensión pulmonar intermedia, perdón. Frente a esto, en esta primera valoración preanestésica se determinó que no se da el aval quirúrgico, principalmente por dos razones. La primera, la probabilidad de una hipertensión pulmonar intermedia, y la segunda, por el reporte propio del BUN de 35.8, en donde se determinó de que la paciente podría estar cursando con una falla renal. Siguiente. Sin embargo, en una siguiente opinión de la valoración preanestésica se determinó de que se podía llevar el procedimiento a cabo y se decidió hacer una reducción abierta de fractura en fémur con fijación interna. Para ello entonces se utilizó más el material de osteosíntesis, un clavo cefalomedular, y además se utilizó una mesa de tracción de fracturas. Siguiente, por favor. Frente a la rehabilitación, pues se hizo uso de la terapia física, una sedación, bipedestación, marcha-manejo del dolor, en donde, como veníamos hablando desde la charla, se determinó de que uno de los principales factores claves para la rehabilitación del paciente, por ejemplo en este caso, consiste en el manejo de las diferentes especialidades para llevar a este fin. Además de ello, también la red de apoyo frente a estos adultos mayores es fundamental para poder llevar a cabo la rehabilitación. Este caso fue traído ante ustedes con la finalidad de traer a discusión, traer a colación, cuál sería el riesgo-beneficio del plan silla-cama en pacientes que tienen una alta mortalidad de estos casos, como en este caso. Y pues también una discusión frente a qué se opina sobre la primera respuesta de la primera evaluación prequirúrgica de anestesia. Con esto cerramos nuestra ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas por la exposición.
pues tuvimos el privilegio pues de englobar dos tipos de patología, las fracturas intracapsulares y extracapsulares. Y adicionalmente, pues aquí en sala tenemos al doctor Alfredo de la Rosa, el coordinador del posgrado de ortopedia Unilibre, y también al doctor Berner Márquez, actual coordinador del semillero de investigación de ortopedia de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Entonces, pues también los invitamos a que ellos hagan parte de esta discusión con sus comentarios y aportes a la conferencia. Bienvenidos, los escuchamos. Muy buenas noches para todos. Espero que hayan disfrutado de esta charla así como la disfruté yo. Un agradecimiento muy especial al doctor de la Rosa y a todo el grupo de residentes de ortopedia de la Universidad Libre por este espacio académico. Creo que es muy constructivo para todos, sobre todo para este semillero Traumacorp. Son muchachos de pregrado, de séptimo, octavo, noveno semestre que están muy entusiasmados con el aprendizaje de la ortopedia. Creo que le han puesto mucho entusiasmo en todo lo que estamos haciendo, con el ánimo de crecer y obviamente de aportar al conocimiento de la ortopedia hacia el futuro. Y por qué no de pronto futuros residentes y futuros ortopedistas de nuestro país. No, muy contento de la charla, muy agradecido por el espacio y bueno, nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Bernal. Doctor Alfredo. Bueno, como dijo el doctor Verdel, muy agradecido. Esta es una charla muy interesante. Bueno, y gracias a la Universidad Corpas y al doctor Bernel, bueno, y a los residentes que hacen estos espacios que sean tan amenos y sean muy explícitos. Hay que invitarlos, doctor Bernel, a la nueva comisión de futuros ortopedistas que está motivada con la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Para que vayan haciendo sus primeros pininos y vayan ingresando al tema de la ortopedia un poco más a fondo. Yo quiero hacer unas aclaraciones sobre, bueno, unos aportes, unas aclaraciones, y es que las fracturas de cadera, sobre todo las fracturas intracapsulares, siempre han sido un problema por la alta tasa de complicaciones, y el principal problema de ellas es la disrupción de la irrigación de la cabeza femoral. Y también dada por la ruptura de los vasos o por el colapso por el hematoma que se va a formar dentro de la cápsula. Pero siempre pensamos que era una urgencia operar a estos pacientes porque era necesario, y sobre todo en los pacientes jóvenes, ya que describieron tanto jóvenes como ancianos, que había que operarlos pronto para que tuvieran un mejor resultado. Bueno, y la literatura desde hace mucho rato está describiendo que no es una urgencia y ha hecho comparaciones entre operar los 72 horas, antes de las 72 horas o después de las 72 horas, y el resultado es similar. ¿Qué es importante para ellos? Bueno, el riesgo siempre va a estar, pero que no es necesario que corran a operarlo, pero sí es necesario porque hay estudios que han mostrado diversos tipos de injertos como de peroné en pacientes con fracturas de cadera ya vascularizados, peroné vascularizados, donde han tenido un éxito después de un tiempo que el paciente tuvo una fractura. Entonces ya no hay que correr, pero ¿qué es lo importante? Y es un mensaje que quiero que todos lleven, y es que es la reducción. La reducción de la fractura es lo más importante. Heidekewicz en el año 2004 describió cuál eran las reducciones y habló de parámetros como excelente reducción, buena reducción, razonable y pobre. Y ustedes saben que lo que siempre se busca es la excelencia para que tenga un buen resultado. En cuanto a los abordajes que los describieron por encima, no hay ningún tipo de estudio que diga que uno de los dos abordajes o posteriores o anteriores o laterales, plenos, vayan a influir en el desenlace de este tipo de fractura, pero sí la reducción. Y los métodos, aparte de las prótesis, que soy un fanático de las prótesis, siempre pienso que las fracturas en pacientes jóvenes, primero hay que darle el chance. Y los mejores constructos son los que han denominados constructos de ángulo fijo, como el FNS, el DHS, dependiendo lo que necesite. ¿Y eso por qué? Porque los tornillos canulados, aunque es una excelente técnica, como la describieron en pirámide invertida, tienen más errores técnicos y es por el cirujano.
depende cómo los coloque, depende si no permite que haga primero compresión para después bloquearlo. Eso, y si deja un gap importante, eso es lo que le va a bloquear el tipo de circulación y va a tener complicaciones después. Entonces, el tiempo, lo que quiero que lleven, el tiempo no es esencial, no es lo más importante. Lo más importante es que lograr una reducción excelente y que hay diferentes constructos que se pueden utilizar en estos tipos de pacientes. Eso es lo que quería agregar. Totalmente de acuerdo con Muchísimas usted. gracias, doctor Alfredo. Totalmente de acuerdo, doctor Alfredo, con referente a lo que usted está comentando. Adicionalmente, quería dar un mensaje a todos los muchachos de pregrado, médicos generales que de pronto están conectados, que eh, hay que tener una idea de cómo manejar este tipo de fracturas, empezando por el diagnóstico clínico, que es una cosa supremamente importante, que puedan obviamente sospechar en el contexto de un paciente que tiene una caída desde su plano de sustentación y que se fracturó, o si en su defecto el paciente se fracturó y se cayó como consecuencia de esa fractura, que lo hace uno pensar en que estamos hablando más de una fractura por fragilidad que por lo general son intracapsulares. Entonces, ese pensamiento crítico clínico que podamos desarrollar con estas charlas, y esa es la idea con los muchachos, es que aprender a amar y tener como una mental de cómo atender a estos pacientes con fracturas de cadera. Eso por ese lado. Y lo otro es lo que usted comentaba, la reducción es una cosa ya hablando desde el punto de vista técnico muy importante. A veces los ortopedistas le echamos la culpa a los implantes, que el cut-out es por el implante, que el material, que el clavo y demás, pero realmente es un error técnico en la reducción y le echamos la culpa a la calidad ósea también, y realmente es más por el indio que la flecha. Entonces, es importante que seamos un poquito más perfeccionistas en el tema de la reducción como para no tener complicaciones. Y a veces no es un tema de implantes, porque implantes hay muchos. Es un tema de ser muy juiciosos con el tema de la reducción. Muchísimas gracias a los doctores por sus aportes. La doctora Diana, adelante. Buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Diana Conde, soy residente de tercer año de ortopedia y traumatología de la Universidad Libre. Primero, pues extenderle las gracias a todos los participantes de la Universidad Corpas y al doctor Bernel. Bienvenido pues a este espacio que hemos diseñado para estar en cercanía a otros programas de otras universidades. Eh, y pues esperamos que nos siga acompañando, doctor. Eh, un pequeño aporte y así en línea como lo estaba diciendo el doctor Bernel, es que nosotros como médicos internos, como estudiantes de medicina, como médicos generales, siempre vamos a estar cerca a un paciente que tenga una fractura de cadera. ¿Por qué? Porque pues es una de las fracturas más comunes, sobre todo en nuestro medio que vivimos en Colombia, que hay muchas personas que se transportan en moto, que es uno de los principales eh, factores de riesgo para que un paciente joven tenga una fractura de cadera por un alto impacto, de alta energía. Y también pues hemos visto que llegan muchísimo los pacientes a urgencias con fractura de cadera, ancianos de la tercera edad, y es muy importante conocer cómo realizar un adecuado diagnóstico y cómo hacer el manejo adecuado de estos pacientes. Algo que de pronto se estarán preguntando ustedes o que no se tocó tanto es el tema de las inmovilizaciones. Nosotros siempre en ortopedia pues hablamos mucho de cómo inmovilizar una fractura. En este caso de las fracturas de cadera, antiguamente se tenía la idea de que la manera ideal de inmovilizar a estos pacientes era realizando tracciones cutáneas. Eh, como se dieron cuenta, pues realmente no lo nombramos en esta charla porque es una técnica que ya ha entrado en desuso porque inclusive se ha
Aló. Adelante, doctora. Sí, entonces como estaba diciendo, ya que ustedes tienen el acercamiento a este espacio, ya saben que pues lo ideal es no realizar este tipo de tracciones en estos pacientes e inclusive en algunos centros se tiene como costumbre realizar radiografías con tracción en estos pacientes. Realmente no es necesario. Esas imágenes las podemos realizar intraoperatoriamente cuando estemos realizando la reducción y así evitar que el paciente pues tenga más riesgo de necrosis avascular. Ese era mi aporte. De nuevo, muchas gracias a todos por asistir y pues bienvenidos siempre a nuestro programa. Muchísimas gracias por ese aporte, doctora Conde. Bueno, finalizando, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes por su valiosa presentación y pues a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada académica. Les recordamos que pues esta charla hace parte del compromiso continuo de nuestros semilleros para fomentar pensamiento crítico, excelencia académica y también la formación de los futuros ortopedistas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias otra vez a cada miembro del semillero de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y también al doctor Duma y al doctor Ceballos, miembros de la Residencia de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Libre. Muchísimas gracias para todos y los esperamos en una próxima edición de nuestras conferencias.